Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver las características del hombre según Dios, cómo Dios ve al hombre, al ser humano. Recordemos la palabra de Dios en Génesis 1:26 que dice, hablan Padre, Hijo y Espíritu Santo entre sí y dicen, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en ese sentido el ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros los cristianos creemos en lo que normalmente se dice es la teoría creacionista, que Dios es el creador, no solamente hizo el universo, hizo los planetas, hizo las estrellas, sino también hizo al ser humano, pero con una característica, que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, podríamos decir, no se relaciona de ninguna manera con la teoría de la evolución que en las escuelas y universidades del mundo se ha pregonado en el siglo XX y XXI, ¿no? La teoría de la evolución no tiene pruebas documentadas, fidedignas acerca, por ejemplo, que un animal se puede transformar en otro animal, ¿verdad? El mono no se puede transformar en Dios, perdón, el mono no se puede transformar en hombre, en el ser humano, de manera que no hay pruebas del eslabón perdido, ¿no? Son simplemente suposiciones en base a algunas partes de animales que han encontrado en algunas partes del mundo, pero no han encontrado toda la prueba objetiva, de manera que la teoría de la evolución queda descartada y la teoría de la creación sí tiene muchísimas pruebas científicas inclusive que quizás poco a poco vamos a ir desarrollando en los próximos temas. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro 1:4 que somos nosotros participantes de la naturaleza divina. Usted y yo tenemos, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Por ejemplo, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dios es espíritu y el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Usted tiene espíritu, y alma y cuerpo. No solamente tiene un cuerpo que lo ven los médicos, las enfermeras, los anatomistas y todos los de ciencia de la salud, sino también tiene un ser interno dentro suyo que le llaman los psicólogos la psiquis o el alma, ¿no? Y dentro del alma y tiene usted voluntad, intelecto y emociones, ¿no? Su intelecto, su capacidad para razonar debe estar sujeto, de acuerdo a la palabra de Dios, a los pensamientos de Dios. Y sus emociones deben estar hechas para amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, para leer su palabra, para entenderla y aplicarla a su vida. Igualmente, intelecto, voluntad. Usted tiene voluntad para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús en algún momento tuvo la tentación de no ir a la cruz, pero dijo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Entonces usted y yo estamos hechos para hacer la voluntad de Dios. Nuestra voluntad dice que no debamos congregarnos, nuestra voluntad dice que cada uno haga lo que le dé la gana, nuestra voluntad dice que vivamos ignorantes o podríamos decir ignorando a Dios, pero ese no es el propósito de Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, nosotros fuimos creados para servirle a Él, nosotros fuimos creados para estar en la presencia de Él. Por lo tanto, eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos y hagamos. ¿Cómo está su relación de usted con el Señor? ¿Cómo está su relación de usted con Dios? La palabra del Señor, vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Actualmente podríamos decir que vivimos un cuerpo limitado, vivimos un cuerpo que se puede corromper, que se puede envejecer, que se puede llegar a podrir, ¿verdad? Pero la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, dice que nuestro cuerpo en algún momento, nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad, nuestro cuerpo corruptible será vestido de incorrupción, nuestro cuerpo animal recibiremos un cuerpo espiritual, aunque tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero aquí la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice que cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga por nosotros, cuando tengamos el encuentro con Él, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí la palabra del Señor dice que la naturaleza del ser humano podríamos decir, también tiene una trinidad, tiene espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a buscar el pasaje bíblico en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí la palabra del Señor dice que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere que nos conservemos para Él, ¿verdad? Que nos conservemos nuestro cuerpo, nuestro ser entero debe ser para su gloria. Efectivamente aquí dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Significa que no tiene que tener mancha, no tiene que ser reprendido por Él, más bien tenemos que ser felicitados por Él. Tenemos que vivir de tal manera que alegremos el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo, dice el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, no es para la fornicación, sino que es para el Señor. Y en algún momento también los casados es para su esposa, su compañera o su compañero, su esposo. Entonces, la palabra del Señor es bien clara al respecto. Por lo tanto, para ninguna otra desviación sexual, como podría ser la homosexualidad, como podría ser el lesbianismo, el bestialismo, como podría ser la necrofilia, como podría ser cualquier otra desviación de todo tipo que el ser humano se ha inventado para no vivir conforme a lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Entonces, el espíritu del ser humano no está hecho para ser posesionado por un espíritu malo, por demonios ni por Satanás. Pero sin embargo, algunas personas, principalmente los brujos, van y se consagran ellos para que su espíritu humano, también su cuerpo y su alma, le pertenezcan al diablo, sea posesionado por el demonio, ¿verdad? Y algunos brujos también consagran a sus hijos, a sus hijas, para servicio de Satanás. Pero nosotros tenemos que consagrarnos, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Entonces, nuestro cuerpo está hecho para adorar a Dios. Nuestra mente está hecha para sujetarse a los pensamientos de Dios. La palabra del Señor aquí vamos a ver en Hebreos 4:12, ¿qué es lo que dice? Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Penetra nuestra alma, nuestro ser interno, nuestro espíritu también.
Nuestro espíritu está hecho para recibir en realidad el Espíritu Santo de Dios. Su espíritu, su cuerpo debe ser templo también del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el lugar o la casa donde Dios vive, donde Dios mora. Entonces nosotros tenemos que adecuar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto, aún nuestro espíritu, para ser lleno del Espíritu de Dios. Por esa razón, Pablo, el apóstol Pablo decía en el Nuevo Testamento, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una parte espiritual, todo ser humano, que está hecho para ser lleno del Espíritu Santo. Es más, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Significa que el vino o las bebidas alcohólicas o la droga, de alguna manera, tratan de sustituir aquello que solamente Dios puede hacer y llenarnos por dentro. En este caso, la gente que se droga se llena su cuerpo, su mente de algún elemento químico que de alguna manera le hace sentir sensaciones que no sentía antes, pero esas sensaciones son temporales y son adictivas porque lo puede hacer adicto a algún tipo de droga, empezando por la cerveza, la chicha, el alcohol, el vino y cualquier otra bebida alcohólica. Y también le hace gastar más de lo debido, le hace tener una conducta, podríamos decir, impropia del ser humano, le han de andar andando en forma, podríamos decir, desordenada, hasta sucia, podríamos decir, y está fuera del control el ser humano con la bebida alcohólica. Sin embargo, cuando está con los 5 sentidos, puede agradar a Dios, puede servirle, puede amarle, puede cantarle, puede realmente presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Vamos a leer un pasaje bíblico del último libro de la Biblia, de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 6. También Apocalipsis se le llama el libro de la revelación, ¿verdad? De las revelaciones de Dios, porque ahí Dios abre los cielos para mostrar su voluntad de lo que va a suceder en el futuro. En ese sentido es una revelación, da a conocer lo que antes no se conocía. Entonces, Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz y decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, el apóstol Juan, cuando estaba ahí en la isla de Patmos, vio las almas de aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio, de dar la vida por la causa de la palabra de Dios, y ahí estaban las almas. Por supuesto, dentro del alma está el espíritu. El espíritu y el alma podríamos decir que son como las dos caras de la misma moneda. Están unidos porque hay muchos pasajes bíblicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento donde habla que el ser humano está consciente aún después de la muerte. Esa es la aclaración que hace estos versículos. Vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente. Y vi tronos, y vi sentados sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿no? Todos aquellos que estamos y estaremos en obediencia a la palabra del Señor, va a haber un tiempo después de la segunda venida de Cristo, dice la palabra de Dios, que Cristo va a venir y va a reinar 1000 años sobre la tierra en forma inicial, y después va a crear nuevos cielos y nueva tierra por toda la eternidad, dice en los últimos capítulos de Apocalipsis. Y aquí el apóstol Juan, que fue el que vio esta visión que le fue revelada de lo que está en la Biblia y se llama Apocalipsis, dice que vio tronos y sentados sobre ellos
los que estaban facultados para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahí vio las almas. Ellos estaban conscientes y que no habían adorado a la bestia, significa al anticristo del último tiempo, ni a su imagen, porque el anticristo en el futuro se hará hacer una imagen para que la gente lo adore. Y aquí el apóstol Juan dice que estos hijos e hijas de Dios, que a quienes los vio delante de la presencia de Dios, no habían adorado su imagen. Entonces, por supuesto, los hijos de Dios no son idólatras, ¿no? No adoran nada que pueda ofender a Dios. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en San Juan 4, 24 y 25, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, nuestra adoración tiene que ser auténtica. Nuestra adoración tiene que ser de corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y tenemos que estar llenos de ese Espíritu de Dios para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 23, versículo 9. Vamos a ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 9. ¿Qué dice la palabra del Señor acá? Dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ellos, en este caso, la gente que estaba, podríamos decir, en contra de los apóstoles, de los cristianos del primer siglo, decían que no habían encontrado ningún mal en este hombre. Posiblemente se refieran al apóstol Pablo, ¿no? Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Nosotros hemos visto anteriormente que los ángeles también son espíritus que están hechos para servir a los que son herederos de la salvación. Entonces, anteriormente hemos visto en el Antiguo Testamento, ya desde Génesis, cuando Dios sacó a Adán y Eva después de que estos pecaron, que Dios puso ahí un ángel, un querubín protector del huerto del Edén, para que Caín ya no vuelva, después de haber matado a su hermano, no vuelva al huerto del Edén. Quedó, podríamos decir, como exiliado, quedó fuera de la presencia de Dios por ese su pecado, más aún si no se arrepintió. Entonces, los ángeles del Señor actúan, están desde Génesis, que se ve varios casos, como cuando Abraham recibió la visita de 3 ángeles cerca de Sodoma y Gomorra. Hay varias visitaciones de ángeles en el Antiguo Testamento. Efectivamente, la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defenderá, ¿verdad? Defenderá su vida de usted, defenderá mi vida, porque son ángeles guerreros, podríamos decir, que pelean a favor de los que son o serán herederos de la salvación. Usted es y será heredero de la salvación, por lo tanto los ángeles pelean también a favor de usted. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Estamos viendo una versión de la Biblia acá, la Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se refiere a Jesucristo, que cuando después que murió, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, que bajó lo que se llama el Seol o el Hades, que significa el lugar de los muertos, donde estaban los muertos, ¿no? El Seol y los Hades, y ahí predicó a todos aquellos que antes de Cristo, podríamos decir en el tiempo del Antiguo Testamento, no habían escuchado la palabra de Dios.
Ahora, si se salvaron ellos o no, si entregaron su vida a Cristo o no, no dice la palabra de Dios, por lo tanto nosotros tampoco podemos decir. Hay un pasaje bíblico en Deuteronomio 29 que dice, las cosas ocultas son para Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos, ¿verdad? Entonces, preocupémonos de las cosas que están reveladas en la palabra de Dios. Preocupémonos por aquello que está bien claro en la palabra de Dios, porque de eso nos pedirá cuenta el Señor. Y no necesitamos preocuparnos de los espíritus encarcelados, si se convirtieron o no. Podemos decir que sí o que no, no sabemos, solo Dios sabe, porque eso fue una acción realizada en el pasado por Cristo. ¿Por qué lo hizo? Seguramente porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, porque Dios quiere perdonar, porque Dios quiere salvar, porque Dios quiere restaurar, ¿verdad? La gente del pasado, como también quiere salvar y restaurar la gente del tiempo presente, la gente de este tiempo. Y hay actualmente muchas familias en Santa Cruz, en Bolivia, que necesitan la salvación, que necesita entregar su vida a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador. Entonces hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de refrigerio, hoy es el tiempo de la oportunidad de Dios para que usted se rinda delante de él, si no lo conoce. Dígale, Señor Jesús, ven a mi vida, tócame, transfórmame, hazme un hijo tuyo, quiero servirte todos los días de mi vida, dame un nuevo corazón, saca de mí el corazón de carne y pon un corazón, perdón, saca de mí un corazón de piedra y pon en mí un corazón de carne que te ame, que te sirva, que sea sensible a tu presencia, que mis oídos tengan la capacidad de oír tu voz, que mi corazón tenga la capacidad de amarte, que mis labios tengan la capacidad de hablar tus palabras, que mi vista tenga la capacidad de ver tus sueños, tus visiones, tengan la capacidad de leer tu palabra y que mis pies vayan a los lugares donde a ti te agradan, que mis manos puedan trabajar también para ti y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible para ti. Y el Señor vendrá a su vida, sacará de usted todo lo negativo, sacará de usted todo lo que le impide, lo llenará con su presencia, con su Espíritu Santo. Usted será un hijo, una hija de Dios y usted le servirá a él. Entonces, aproveche este tiempo. También usted, si ya es cristiano y si se ha apartado de él, pueda reconciliarse con el Señor, pueda reconciliarse con la palabra de Dios y pueda obtener en él salvación, restauración, oportunidad, misericordia. Y el resto de vida que le queden, 5, 10, 15, 20, 30, 50 años, lo viva para aquel que murió y resucitó por usted, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces vale la pena servirle, amarle, vale la pena glorificarle, pero eso se lo tiene que hacer en una forma consciente, en una forma, podríamos decir, en una forma de corazón, ¿no? Servirle y amarle de corazón. Digámosles que queremos consagrarnos a él para su gloria. Dios lo bendiga. Muy bueno.